continuación tiene el uso de la palabra el delegado ante el Espacio Nacional de Consulta Previa, Ronald José Valdés Padilla. Señor delegado, tiene 10 minutos para su intervención. Bueno, muy buenos días, quizás ya casi buenas tardes. Inicialmente, pues, agradecer, honorables magistrados, por haber acogido nuestra solicitud de permitirnos participar en este importante debate. Solicitamos que tanto al Espacio Nacional de Consulta Previa como la consultiva de alto nivel, instancia representativa de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, era importante participar en este debate. Así las cosas, en lo que tiene que ver con la ley 2273 de 2022, queremos señalar lo siguiente. En lo que tiene que ver con el mejoramiento de la comunicación y el entendimiento público sobre los objetivos y disposiciones del Acuerdo de Escazú para mitigar las preocupaciones sobre su impacto en la soberanía nacional y la seguridad jurídica, queremos señalar lo siguiente. El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia de Escazú, resultado de un proceso de negociación entre los estados, más allá de los diferentes puntos de vista, constituye una herramienta inspirada en el desarrollo sostenible, la promoción de la creación de capacidades, la formulación y la adopción de decisiones. El acuerdo en su objeto propugna por la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Queremos resaltar que el contenido del acuerdo reafirma los principios de igualdad, no discriminación e igualmente la soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales e igualdad soberana de los estados, lo cual dilucida cualquier duda sobre el impacto de dicho instrumento en materia de soberanía nacional y seguridad jurídica. Y esto queremos decirlo porque, salvo mejor opinión, somos de la tesis que en modo alguno aquí está en peligro la soberanía. Ese pudiera ser un debate político, pero en el asunto que nos comenta, eso no es cierto. El Estado colombiano suscribió ese acuerdo actuando como persona jurídica bajo la autodeterminación y la autonomía del derecho internacional. Nadie coaccionó al Estado colombiano. Y también queremos señalar que en modo alguno la suscripción de ese acuerdo constituye la negación de postulados constitucionales, implica delegación de la justicia o de lo que el Estado debe hacer. Pero sí en el punto de la gobernanza es importante que de la mano de las organizaciones sociales, étnicas, sectores ambientales y la red de medios públicos debe conformarse una instancia de diálogo que facilite amplitud en la accesibilidad a la información ambiental y el estímulo a la participación como principio fundamental durante el desarrollo de las tomas de decisiones ambientales. Otro punto que la Honorable Corte se pregunta: oportunidades que ofrece el Acuerdo de Escazú para fortalecer la gobernanza ambiental y la protección de los derechos humanos en Colombia. Frente a ello queremos manifestar lo siguiente. En este punto vale la pena señalar que el Acuerdo de Escazú reafirma los principios de igualdad, no discriminación, no regresión, progresividad, buena fe, publicidad y pro persona. Contempla la garantía de acceso a la información ambiental a grupos en situación de vulnerabilidad, entre los cuales se encuentran las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Pero también dicho acuerdo establece mecanismos de participación y la salvaguarda en el acceso a la justicia. El marco de principios y garantías contempladas en el acuerdo le permite al Estado colombiano salvaguardar los derechos colectivos, tierras, territorios, instituciones, prácticas ambientales de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en cumplimiento del bloque de constitucionalidad, las disposiciones del convenio 169
y el cuerpo normativo especial, entre ellos la ley 70, el decreto 1645 y la jurisprudencia que esta Corte ha establecido. Fue esta Corte la que trajo el concepto de acciones positivas, de diferenciación positiva, de enfoque diferencial. Fue esta Corte la que permitió que la consulta previa las comunidades negras pudiéramos acceder en la sentencia C-169 del 2001. Otra inquietud que formula el Tribunal Constitucional. Principios y derechos, ¿por qué estarían o no asegurados con el principio de progresividad y la cláusula de no limitación o derogación de derechos más favorables que prevé el Acuerdo de Escazú? A lo cual consideramos lo siguiente. A nuestro juicio, el Acuerdo de Escazú es compatible con lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de la Carta Política. En el caso de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, es de vital importancia el respeto y garantía del derecho a la participación y consulta previa en la implementación de las disposiciones del acuerdo. Y aquí, ¿quién más que nosotros? Que hemos sido arduos defensores del derecho a la consulta previa. Nos satisface que quienes frente al tema de la consulta nos han adversado y nos han obligado, señores magistrados, allá a juzgados, tribunales y hasta aquí, hoy defiendan la consulta previa. Es un principio de acuerdo de nación. Por fin se reconoce que es un derecho fundamental. Eso lo hemos escuchado aquí por diversos actores. Pero en el caso que planteamos, la observancia de la perspectiva étnica y cultural, cosmovisión, axiología y territorialidad de nuestro grupo étnico debe garantizar, 1, enfoque étnico, perspectiva étnica y cultural, derechos colectivos, el derecho a la participación y la consulta previa, objeción cultural, articulación con los consejos comunitarios, organizaciones de más forma y expresiones organizativas, principio de no discriminación. Y queremos tocar un punto aquí, porque el Acuerdo de Escazú y todos estos procesos están armonizados y conectados con la consulta previa. Salvaguarda de la consulta previa. El Acuerdo de Escazú tiene un apartado que dice: el respeto de su legislación nacional y de sus obligaciones internacionales relativas a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, que contempla el Acuerdo de Escazú, debe hacerse extensivo a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, en observancia del Convenio 169 y la sentencia C-169 del 2001. ¿Por qué, honorables magistrados? Desde la Cumbre de Río y en el Convenio de Diversidad Biológica, comunidades indígenas y comunidades locales. Nosotros no somos comunidades locales. Nosotros somos comunidades, grupos étnicos, con especificidades culturales, pero sujetos titulares de los hermanos indígenas y RON. Por eso aquí sí es importante que no es que estamos cubiertos bajo el tema de comunidades locales, no. Como grupo étnico, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Que sí es importante aquí que el supremo intérprete de la Constitución en salvaguarda de derechos así lo disponga. El artículo 94 de la Constitución Política, las disposiciones del Convenio 169 y la jurisprudencia constitucional obligan al Estado colombiano a garantizar el carácter principal y no subsidiario de la consulta previa. Finalmente, y con el mayor respeto, consideramos que la Honorable Corte Constitucional debe, primero, declarar la constitucionalidad de la Ley 2273 de 2022, por medio del cual se aprueba el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América y el Caribe. Sintéticamente, declarar la constitucionalidad del Acuerdo Escazú. Segundo, con todo respeto, si consideramos que la Honorable Corte Constitucional, al momento de abordar el estudio, una vez declarada la constitucionalidad, salvaguarde los derechos fundamentales de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en las mismas condiciones de las comunidades indígenas, haciendo extensivo la expresión, el respeto de su legislación nacional y de sus obligaciones internacionales relativas a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales contemplado en el Acuerdo de Escazú a nuestras comunidades. Tercero, solicitamos al Tribunal Constitucional con todo respeto
salvaguardar el derecho a la consulta previa, siempre que se adopten medidas normativas para la reglamentación e implementación de disposiciones del convenio de Escazú. Ahí creemos que es el desarrollo de la consulta previa. Si la Corte emite concepto de constitucionalidad al incorporarse en el ordenamiento interno, porque para nosotros es un instrumento de derechos humanos, su desarrollo, su reglamentación, su implementación tiene mucho que ver con el territorio, con la tierra, con nuestros derechos fundamentales, y allí sí debe quedar sentado que en esos escenarios de afectación directa, para prevenir daños, debe garantizarse el derecho a la consulta previa. Finalmente, honorables magistrados, la Corte Constitucional, en el respeto a la separación de poderes y su autonomía, será quien decida la constitucionalidad o no de este acuerdo de Escazú. Pero sí creemos que es una oportunidad. El derecho tiene que adaptarse a los tiempos. Decía en uno de sus apartes, Mario Álvarez decía que el fin del derecho es la paz social. Y la paz social comienza por los derechos humanos, la paz ambiental y la realización de los derechos de las nuevas generaciones en este tratado supranacional, pero que concita el interés y recoge el colectivo de entendernos sobre un diálogo ambiental, la base de la justicia y la observancia de los derechos colectivos. Muchas gracias. Gracias, señor delegado.